Bilbao, en euskera Bilbo, es la capital de la provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. Desde su fundación, fue un punto comercial que gozó en particular importancia en la llamada cornisa cantábrica, gracias a los privilegios concedidos por la Corona de Castilla, que permitieron el desarrollo de una importante actividad portuaria basada en la exportación de lana procedente de Castilla y del hierro extraída en las canteras vizcaínas. Don Diego López de Haro fundó la villa de Bilbao mediante una carta fundacional o Carta Puebla, fechada en Valladolid el 15 de junio de 1300, y la nueva villa se estableció en la orilla derecha de la ría de Bilbao. La Carta Puebla es la denominación del documento por el cual los reyes cristianos de la península ibérica otorgaban una serie de privilegios a grupos poblacionales con el fin de obtener la repoblación de ciertas zonas de interés económico o estratégico durante la Reconquista. A través de su historia, esta plaza ha ido cambiando su nombre. En 1873 era Plaza de Isabel II, en 1900 Plaza Circular, en 1918 Plaza de Bélgica, pero enseguida se le conocería como Plaza de la Estación, debido a la proximidad de la estación de trenes, y en octubre del 95 se le volvió a llamar Plaza Circular. En ella está la estatua a Diego López de Haro, fundador de Bilbao. Este monumento se realizó en 1889 en la ciudad de Roma y un año después fue trasladada a Bilbao. La estatua, de 4 metros de alto, está apoyada en una base circular de piedra arenisca que descansa sobre un plinto cuadrangular del que parte una columna tronco piramidal. Estas dos últimas piezas están labradas en mármol de Ereño. La altura total es de unos 13 metros y en sus 4 lados se encuentra el escudo de la villa hecha en bronce. Este mármol, conocido como rojo Ereño o rojo Bilbao, venía de la cantera de Atzarraga, popularmente conocida como la cantera de Ereña, declarada Patrimonio Histórico de Vizcaya. Abando Indalecio Prieto o Bilbao Abando, llamada popularmente Estación del Norte, es la principal estación de trenes de Bilbao. Se ubica pegada a la plaza circular, donde confluyen las calles de la Gran Vía y de Hurtado de Amézaga. La actual terminal ferroviaria se inauguró en 1948, en los mismos terrenos que albergaron la estación original inaugurada en 1863 con el tramo Bilbao-Orduña. En su interior destaca un amplio vitró realizado en 1948 por Jesús Arrecubieta de la Unión de Artistas Vidrieros de Irún, siguiendo un esbozo de Miguel Pastor Veiga. Este vitró está compuesto por 300 piezas con 15 metros de ancho por 10 de altura. El recorrido del casco viejo de Bilbao se puede comenzar cruzando el puente del Arenal sobre la ría de Bilbao, desembocando a la plaza del Arenal, donde se encuentra el Teatro Arriaga, el más antiguo de Bilbao. Su nombre se debe al compositor Juan Crisóstomo Arriaga, conocido como el Mozart español, fallecido a los 19 años de edad. Su fachada, de estilo neobarroco, salvando las distancias, recuerda a la Ópera Garnier de París. Fue uno de los teatros más importantes de España y vanguardistas del siglo XIX. Si salimos del Teatro Arriaga y avanzamos por la calle Vide Barrieta, llegamos a la Plaza de Santiago, que es el centro del casco viejo, y allí se alza la Catedral de Santiago, que es la iglesia más antigua de la villa de Bilbao, un templo que se comenzó a construir a finales del siglo XIV y principios del XV, y toma su nombre del apóstol Santiago el Mayor. Sus 3 puertas fueron construidas en estilos diferentes, comenzando por el gótico y terminando por el neogótico del siglo XIX. En el lado norte se sitúa la puerta de acceso al claustro, la llamada Puerta del Ángel. El gran pórtico en el lado sur del templo data del 1580, en el mismo lugar que ocupaba un antiguo cementerio, y la portada meridional es el acceso al templo
por el oeste. La Plaza Nueva es de estilo neoclásico y tiene forma rectangular, con 18 arcos en 2 de los lados y 15 en los otros 2. Tiene una superficie de 3.400 metros y se inauguró en 1851 y el material utilizado fue piedra de sillería arenisca dorada. La plaza tiene 5 accesos, 4 de ellos pertenecen al proyecto inicial y el quinto lo realizaron posteriormente, siendo en la actualidad el acceso principal. Antiguamente contaba con un jardín, pero ahora 4 macizos arbóreos decoran las 4 esquinas de la plaza. En esta plaza está la Real Academia de la Lengua Vasca y los domingos se instala un mercadito donde se pueden comprar diversos artículos. La Plaza Unamuno es una de las más animadas del casco viejo de Bilbao, donde están el Museo Arqueológico de Bilbao y el Museo Vasco. En una de sus esquinas se pueden apreciar los 213 escalones de las calzadas de Mayona que unen el casco viejo con la Basílica de Begoña, centro de culto y devoción de la patrona de Bilbao. Datan del 1745. La Basílica de la Virgen de Begoña es la iglesia más popular de la ciudad. En su origen fue un templo románico que fue reconstruido entre los siglos XVI y XVII y se construyó sobre el lugar donde dicen que apareció la Virgen. Las conocidas como 7 calles son, partiendo desde el este hacia el oeste, Somera, la más antigua, que significa la calle de arriba. Luego vienen Artecalle, Tendería, Velosti Calle, Carnicería Vieja, Barrencale y Barrencale Barrena. Las 7 calles son las más populares de la ciudad y aquí es donde nació la villa de Bilbao en la Edad Media. En esta zona, sobre la orilla norte de la ría de Bilbao, está el mercado de la Ribera. Sus orígenes se remontan al siglo XIV y fue totalmente remodelado en 1929 en estilo Art Deco. Toda una modernidad para la época y es un referente comercial en la ciudad. Tiene una superficie comercial de 10.000 metros cuadrados, lo que le hace ser el mayor mercado cubierto de Europa. En su interior hay puestos de venta de diferentes productos como ser pescado fresco y congelado, mariscos, chacinería, pastelería, frutas, floristería y también tiene una plaza de comidas. Todo esto distribuido en 2 plantas. Junto al mercado de la Ribera está la iglesia de San Antón y es una de las más queridas por los bilbaínos, y junto con el puente de San Antón, desde hace más de 700 años, son los símbolos de Bilbao, ya que ambos figuran en el escudo de la ciudad. La iglesia se construyó sobre finales del siglo XIV en estilo gótico, sobre las ruinas de un antiguo alcázar. Al otro lado de la ría se encontraba un pueblo independiente llamado Abando, que fue anexado a la ciudad en 1870, siendo lo que hoy se conoce como Ensanche. Actualmente es el centro de negocios y la zona comercial más importante de la ciudad. El barrio del Ensanche tiene un ancho bulevar que lo atraviesa, llamado Gran Vía Don Diego López Haro, en honor al fundador de la villa de Bilbao, coloquialmente llamada Gran Vía, donde se encuentra el edificio del Palacio Foral, sede de la Diputación de Vizcaya. Si se sigue por la Gran Vía, se llega a la Plaza de Federico Moyá, también conocida como Plaza Elíptica, que es el centro neurálgico de la ciudad, donde está el Palacio Chávarri, sede del gobierno civil, y el Hotel Carlton. Este hotel, además del interés arquitectónico, tiene un gran significado histórico y simbólico. Fue sede del primer gobierno vasco y lugar de celebración de un gran número de actos oficiales y culturales de Bilbao. Desde aquí, por la Alameda de Recalde, llegamos al Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim de Bilbao es uno de los 3 que tiene la Fundación Solomon R. Guggenheim en el mundo.
Los otros están en Nueva York y Venecia, más el proyectado en Abu Dhabi. El Guggenheim de Bilbao es un espectacular e imponente edificio de titanio y cristal, con formas curvilíneas que adquiere diferentes tonalidades según la luz del día. Está inspirado en un barco varado y su silueta es una de las más conocidas de España. En la plaza que se encuentra frente a la entrada principal se puede apreciar la escultura llamada Papi, obra de Jeff Koons. Es un gigantesco cachorro de perro hecho de flores naturales que, aunque fue creado para estar temporalmente, al final se ha quedado allí como mascota del museo. Normalmente uno se pregunta cuánto tiempo hay que dedicar para visitar un lugar así. Dependerá mucho del interés que se tenga, en este caso en el arte contemporáneo y las exposiciones abiertas en el momento de la visita, pero en general, para personas con un cierto interés en el arte expuesto en el museo, les tomará al menos 2 horas. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita, le pedí a tu virgencita que allí te vuelva a encontrar. Por el camino verde que da a la ermita. Desde que tú te fuiste llorando. Los jardines de Albia son pequeños pero con mucho encanto, en cuyo entorno se encuentra el café histórico más famoso de Bilbao, el Café Iruña. El Café Iruña fue inaugurado el 7 de julio de 1903 y cuenta con 300 metros cuadrados subdivididos en diferentes espacios. De inspiración mudéjar sobresalen sus techos, azulejos y policromías, una decoración con murales y arabescos, obras de Joaquín Ruboca. Este café fue testigo de muchos acontecimientos políticos, culturales y sociales, como así también de reuniones de importantes poetas y escritores vascos. Junto a los jardines de Albia encontramos la iglesia de San Vicente, de estilo gótico vasco del siglo XVI. El principal pulmón verde de la ciudad, construido en 1907, es un jardín dentro del estilo francés llamado el Parque Casilda Iturrizar, también conocido como Parque de Doña Casilda. Su nombre, dado recién en 1945, se debe a Casilda de Iturrizar Urquijo, quien fue una de las grandes benefactoras de Bilbao, aunque desde su creación recibió el nombre de Parque del Ensanche o Parque de las Tres Naciones, por los 3 países aliados en la Guerra Civil Española, Italia, Alemania y Portugal, pero también tiene un apodo, el Parque de los Patos, por la presencia de estas aves en el estanque. El trazado inicial del parque, que ocupaba un espacio de 85.000 metros cuadrados, se ha ido ampliando con los años y adaptando su perímetro a los planes urbanísticos de la ciudad. Mientras se camina por el parque, se puede ver una gran muestra botánica integrada por más de 1.500 árboles, como tilos, magnolios y un alcanforero centenario, los que forman parte de las 71 especies originarias de todo el planeta. Entre los elementos más significativos del Parque de Doña Casilda se destaca la pérgola, una plaza de forma ovalada y una gran fuente en el centro. El otro punto de atracción es el estanque de los patos, el rincón favorito de los niños, donde ellos, como los adultos, le dan de comer, entre otras aves, a palomas, cisnes comunes, andes frisos, patos mandarines y a Casildo, el pavo real. El Museo de Arte de Bilbao se creó en 1908 y abrió sus puertas en 1914. Durante sus más de 100 años de historia, la colaboración entre la sociedad civil, los artistas locales y las instituciones públicas ha determinado su configuración y crecimiento y ha permitido al museo reunir una extensa colección
considerada como una de las más importantes y variadas de toda España. Cerca del puente Subisurri está el histórico funicular inaugurado en 1915, que nos lleva a la parte más alta del monte Archanta, y desde allí se puede apreciar la ciudad de Bilbao y su ría. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. El puente de San Antón es el que figura junto a la iglesia en el escudo de la villa. Data del siglo XIV y fue durante siglos el único que cruzaba la ría, lo que permitía a comerciantes mantener el monopolio de las comunicaciones entre ambas orillas. Donde hoy podemos apreciar el puente de la Ribera, estaba el puente de San Francisco, apodado Puente Colgante. Fue el primero suspendido por cadenas de hierro en la primera mitad del siglo XIX, que duró 25 años. Se cambió por otro suspendido por cables y en 1939 se proyectó la pasarela actual, uniendo el casco viejo con el barrio de San Francisco. Se dice que el puente de la Merced era cruzado por unos seres alados que al toparse con personas que se sentían solas o tristes, los rozaban con sus alas y así se sentían afortunados y felices. Las 8 farolas de hierro fundido que flanquean el puente tienen 16 seres alados. El puente del Arenal es transitado a diario por turistas y locales. Se proyectó primero en hierro, típico de la época, para pasar a ser de piedra y posteriormente el actual de hormigón armado. Es el pasaje entre el ensanche y el casco viejo de Bilbao. El puente Subisurri o de Calatrava, con alguna polémica que otra desde su construcción por el arquitecto Calatrava, este puente peatonal en su origen tenía piso de vidrio para poder ver la ría mientras se cruzaba. Pero las continuas quejas de los vecinos por sus resbalones durante el invierno, a causa de la lluvia, provocaron que el puente fuese recubierto con un piso antideslizante. Pero uno de los puentes más pintorescos de Bilbao es el puente de Vizcaya. Construido a finales del siglo XIX, este puente transbordador de gran tamaño ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, aparte de ser el primero en construirse en el mundo en su estilo. Su barquilla permite transportar vehículos y personas de una orilla a la otra, uniendo de esta manera Portugalete, situado en la orilla oeste de la ría del Nervión, y Las Arenas en la orilla este. Antiguamente era utilizado por la burguesía industrial y turistas para visitar los sendos balnearios que se encontraban a cada lado. El puente de Vizcaya, popularmente conocido como Puente Colgante, está considerado como el puente transbordador en servicio más antiguo del mundo y sirvió como ejemplo para otros 20 puentes europeos y americanos. Tiene 61 metros de altura y 160 metros de longitud y fue inaugurado el 28 de julio de 1893. La villa de Portugalete fue fundada en 1322 por María Díaz de Haro, sobre una puebla documentada siglos antes. La calle en que camino, yo soy. Ya en las ordenanzas municipales de 1495 consta la existencia de un mercado floreciente en la villa que se mantiene actualmente en toda su esencia. En 1718 se traslada al solar de la Ribera,
donde hoy en día siguen acudiendo aldeanas a vender sus frutas, plantas, verdura y otros productos. En 1910, el rey Alfonso XIII declaró tradicional el mercado dominical portugalujo. En la actualidad, el mercado se realiza en la Plaza del Solar todos los jueves y sábados del año, salvo los días festivos. Cuando María Díaz de Haro, señora de Vizcaya, fundó la villa en 1322, encomendó a sus habitantes la construcción de una iglesia en honor a la Virgen María. Se eligió un lugar elevado y se construyó un templo sencillo con cubierta de madera. Tú eres la noche en mi desvelo. La Torre Salazar se encuentra en la que fuera la zona más elevada del casco urbano en época medieval. Se trata de una construcción de casi 4 metros de altura, construida en mampostería de arenisca hacia el año 1379. Su construcción fue ordenada por Ochoa García de Salazar, heredada después por su hijo López García de Salazar, quien fue un célebre cronista de las luchas de bandos en la Baja Edad Media vizcaína. Es un edificio de planta rectangular de 12 metros de largo por 9 de ancho, con muros de algo más de 1 metro de espesor. Originalmente, la planta inferior era una prisión y la superior de vivienda. Con el paso del tiempo, se convirtió luego en una torre defensiva y más tarde en una residencia señorial. Cruzando por el puente de Vizcaya hacia el este, nos encontramos con el barrio Las Arenas, perteneciente al municipio de Guecho. La villa surgió a finales del siglo XIX como zona residencial de la burguesía industrial vizcaína. Aquí está el monumento a Evaristo de Churruca, inaugurado en 1939, construido en bronce con estatuas que representan la industria y la navegación. Evaristo Churruca, primer conde de Motrico, fue un ingeniero español conocido principalmente por haber construido el puerto exterior de Bilbao, situado en la desembocadura de la ría del Nervión en el mar Cantábrico, y se transformó en el puerto más importante del norte de España, además de ser el cuarto a nivel nacional. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza.